Bueno, hoy es un día con muchos colores. Acá hay una obra sobre la que estoy apoyado que tiene muchos alfileres. Voy a tratar de no pincharme ningún nervio porque ya tengo un hombro que medio no me funciona, así que por ahí me queda el otro, un codo o algo. Eh, una experiencia bastante rara como venía para acá, que ahora te voy a preguntar. Primero hay unas esquinas cerca que hay unas construcciones extrañas sobre la calle, como una especie de plazoletitas, acá como dos o tres Sí, lleno de eso, que no entiendo para qué es. Ahora me contás. dale. La segunda experiencia fue tratar de estacionar, que siempre es difícil, entonces encuentro casualidad un garage, entro, un señor, le Sí. digo, te dejo el auto. Ah, ¿querés estacionar por todo el día? No, por una hora. Ah, entonces le dejo la llave para que estacione, me dice, no, pero no sé cómo se estaciona el auto. Bueno, le pido el ticket y no entendía de qué me refería como un ticket de estacionamiento. Nada, toda una situación súper rara, muy rara. En el ticket me terminaron escribiendo mi nombre. Bueno, espero que el auto esté cuando vuelva. Puede suceder que no, y la verdad que me sacaría un montón de problemas de Parece que encima. tiene que ver con los límites que están medio difusos respecto a muchas cosas, ¿no? La confusión. No sé, este caso era como Los si estuvieras... los de- canteros sí te puedo responder Sí. a que obedecen. Los canteros tienen que ver con que estamos en lo que el gobierno de la ciudad denomina zona calma. Zona calma. Sí, Ah, no sabía que es existía se tal llama cosa. Área 51, algo así. Área como- 54. Sí, algo Por así. eso el tipo del garaje es un marciano, claramente. Claro, claro. Entendí todo. Algo así. Bien. Y bueno, y se trata de, como es una zona que tiene muchas plazas y muchas cortadas, ¿viste? Está llena de cortadas que se usan como peatonales por los vecinos. Entonces lo que hicieron fue intentar, esos canteros, que los autos vengan a menor velocidad. De hecho, pusieron unos carteles que tienen que circular a 30. O sea, la circulación de la zona calma son 30 kilómetros por hora en todos lados. Hay unas pendientes, ¿viste? Para subir, así como Sí, sí, unas sí. rampas muy marcadas que te indican el inicio de la zona y el egreso de la zona. Y por eso, bueno, nada. Me gusta porque suena casi como una paradoja, ¿no? Como un oxímoron, la cuestión de zona calma con todo el recontraquilombo que hay. Y Claro. arman algo que se llama zona calma. Bueno, ok. Claro, pero viste No estaría que- sucediendo. Sí, pero esas cosas no, Sí, suceden todo el son tiempo. planificaciones No, raras. sí, Preséntate, sí. por favor. Soy Mariana Baiana, soy artista y escritora, pero todo forma parte del ser artista. Eso es algo que comprendí con el correr del tiempo. No, ser artista no fue algo que dije, bueno, un día me levanté y dije, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Mañana voy a ser artista. Mañana, o qué me gustaría hacer, ¿entendés? Fue encontrarme siendo, ¿no? Eso es interesante y también demanda una cuestión de bancarse, estar a veces como desfasada, ¿entendés? ¿Tenés algún recuerdo de tu vida previa a decidir o a empezar a vivenciar esta cosa de ser artista? ¿Qué pasaba cuando todavía no eras artista? ¿Qué hacías? No, mira, yo lo que estuve pensando últimamente que siempre tuve la pulsión de buscar como si estuviera guiada o empujada hacia determinadas experiencias, ¿no? Descubrir, investigar, conocer, siempre fue algo que tuve desde muy, muy chica. Y el aislamiento, porque yo en el 76 nos exiliamos internamente, yo vivía en Rosario, cerca de la fábrica Domingo Mateo. Fuimos a vivir a Río Turbio, que es un lugar aislado, que era en el sudeste de la provincia de Santa Cruz, en el límite con Chile, abajo está Ushuaia, digamos. Sí, muy abajo. Muy en la frontera, de todo, y el aislamiento, en ese momento más que actualmente, ¿no? Es interesante porque te obliga a la reflexión, digamos, o bueno, o te deprimís, O te sobrevivís, haces claro, sí. existencialista. Claro. Y bueno, y eso es algo que me pasó muy de chica y bueno, y la conexión también con la mina de carbón, con el bosque, con la montaña, con la nieve, ¿viste? En un contexto de mucha De Rosario a represión. eso era una diferencia bastante Sí, importante. y en un contexto de mucha represión también, claro. entonces era como un bálsamo porque ibas a esquiar, aunque la pista era muy chiquita, pero esquiar era como entrar en una cuestión de libertad muy, muy plena y además
siempre aprendí a esquiar sola, pedían las estancias a los caballos, aprendí a andar a caballo, digo, aprendí a pescar sola, digo, nada, así fue como una cuestión de acumulación de experiencias y andar por la montaña, por el bosque, que además es un lugar donde hay muchos fósiles justamente porque hay una mina, ¿no? Claro. Entonces, eso también, ¿no? La observación de la naturaleza, el viento y además la soledad, porque en la estepa patagónica pasa algo muy diferente que en el bosque. La estepa patagónica es el viento, las piedras. Sí, tu propia conciencia, claro, dándote vueltas. Total, sí, fuerte. ¿A qué edad te pasó eso de tener que ir a vivir a ese lugar? A los 6 años. Mira. A los 6 años fui a vivir allá. Y bueno, y la conciencia de ser muy rebelde siempre, porque mis viejos, por ejemplo, son católicos y yo hasta los, creo, 9 años estuve en colegio católico hasta que le pedí a mi mamá que por favor me sacara y de hecho, bueno, me hicieron caso, por suerte. No, pero porque para algunos espíritus, digo, no sé cómo decirlo, algunas personas, el modelado de la iglesia, es muy efectivo y para otros produce la cuestión totalmente opuesta. Claro. De todas formas, yo seguí vinculada, digamos, a las actividades en los pueblos, las iglesias cumplen una función social muy marcada y más en tiempo de dictadura, que no se podía hacer casi nada, entonces... Sí, más en lugares remotos donde hay como menos acceso a todo, entonces es como... Absolutamente, entonces nada, yo fui a la reserva tehuelche de Camusuay, que conocí a los tehuelches en el 77-78, iba a visitar las estancias patagónicas, viste, con los chicos, las escuelas rurales, entonces toda esa cuestión, nada, hizo que me hizo una persona muy reflexiva y observadora, ¿no? Porque también esto te digo, ¿no? La soledad te obliga a ponerte en un lugar de observación constante. Claro. Así que fue muy interesante, porque ahí había más respuestas, más posibilidades de investigar y de encontrar respuestas. De hecho, en 1980, el Centro de Profesionales de Río Turbio nos invita a los chicos del pueblo a conocer las computadoras y a programar en BASIC. Entonces, yo en el 79-80 ya estaba programando en BASIC. En el medio de la nada y con acceso a una tecnología que no era muy habitual. Porque Río Turbio parecía Europa del Este, los camiones gigantes, ¿viste? Llevando el carbón, que eran rusos. Claro. Los técnicos eran polacos, húngaros, rusos, ¿viste? Ucranianos. Entonces había como una cosa también contradictoria, ¿no? Sí, sí. El espíritu de la Unión Soviética en plena persecución del comunismo. En plena dictadura en la Patagonia, claro. Claro, era raro. Y bueno, eso a mí me posibilitó muchas cosas, porque bueno, programar cuando uno tiene 10 años es como... Te formatea diferente, claro. Te formatea la cabeza. La cabeza, total. Te formatea la cabeza y ves las posibilidades infinitas que existen de todo lo que se puede hacer virtual y real, digamos, ¿no? Se te abre un mundo increíble, porque no es el juego. Después, bueno, llegó el Space Invader y todo bien, pero ya sabíamos cómo podíamos diseñar por lo menos la interfase del Space Invader, ¿no? Claro. Me parece que tiene que ver con eso, con un encuentro conmigo todo el tiempo indagando. Yo hacía obras de teatro allá, las dirigía, las escribía a los 14 años, hacía programas de radio, no sé. Entonces todo el tiempo quería ser periodista, quería hacer de todo. Claro. Entonces digo, bueno, quería hacer de todo porque necesitaba experimentar siempre, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Escribir, por ejemplo, fue toda una cuestión muy a conciencia de la belleza, del valor de la palabra. Y el valor de la palabra, que yo también en mi obra trabajo con la palabra, el valor de la palabra, también lo recupero en el teatro, cuando yo estudio con Bartiz y después con Guillermo Angelelli, pero los años así de formación más intensa fueron con Bartiz y mis compañeros eran gente ahora muy conocida, digo, de esa camada, ¿no?
bueno, que la palabra no es cualquier cosa. Digo, a ver, la palabra es un relato, pero hay un momento en que lo que estás diciendo te pasa por el cuerpo, y cuando te pasa por el cuerpo es como una experiencia más cercana a lo que al teatro así medio ritual de investigación o de experimentación de la década del 60. Y bueno, y el cuerpo también como medium. Entonces ahí empecé a conectarme con el sistema consciente, que es una técnica de exploración hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de uno, ser muy consciente qué se dice, qué se hace, por qué estás haciendo o por qué estás respondiendo a determinados estímulos que a veces son mecánicos. ¿Y esta técnica aprendida para el teatro, que era lo que te interesaba, la usás también para el resto de tu vida? Digo, es como una cosa que Mira, estás es todo una el cosa tiempo... que está incorporada. ¿Yo cómo aprendo? Yo aprendo incorporando. Lo que leo a Foucault, que me encanta, leo a Spinoza, que para mí es lo más, o no sé, a Hegel o a Marx, o lo que lea, digamos. Yo incorporo, o sea, hay cuestiones que no, hay cuestiones que sí, claro, ¿no? Pero incorporo y ya las tomo, y así con casi todo, digamos, ¿no? A mí para el sistema me sirvió para la vida en cuestión de poder percibir al otro de una manera más compleja. Digo, bueno, si me pasa que no puedo ver a alguien por lo que sea, pero no le encuentro una explicación determinada, sino, bueno, acá hay algo, o a lo mejor hay también hay cuestiones inexplicables de tener que ver a alguien todo el tiempo y no sabes bien por qué, porque decís, qué raro, porque pero bueno. Sí, no es algo que quieras, pero te sucede. Digo, yo lo puedo analizar desde el psicoanálisis a eso, pero también hay una cuestión que siento que el cuerpo es mente y la mente es cuerpo, y que se piensa desde todo el cuerpo, y esa organicidad a mí me permite llevarlo a la obra de una manera donde la palabra que constituye, digamos, la realidad, porque a mí siempre lo que me interesó también es conocer cómo se estructura la realidad, ¿no? ¿Por qué entendemos entendemos las cosas como las entendemos? Porque hay un acuerdo de sostener la realidad como la estamos sosteniendo entre todos, un acuerdo tácito, ¿entendés? De sostener una realidad que a veces no nos sirve, pero que estamos tan automatizados, tan condicionados a sostenerla, y la sostenemos y a veces se está cayendo a pedazos, como está pasando ahora, y la sostenemos de una manera irracional. Y lo hacemos como un esfuerzo que no tiene mucho sentido. Y después también lo que me pasa es que yo creo que el valor de la palabra que a uno lo constituye, ¿no? Porque es el verbo, ¿no? El verbo, como diría Rimbaud, o como dice la Biblia, ¿no? Me parece que tiene una resonancia que va más allá de lo dicho, y digo de lo dicho y de lo que se puede entender. Es como la cuestión de la semiosis de Peirce, ¿viste? Sí, que uno puede interpretar hasta el infinito, que en algún momento tenés que cortar, porque si no podés seguir, sí, claro, y ahí no ya hay nada que perdiste, sea claro. te perdiste, ¿no? Del mundo, del planeta. Sí. Pero que eso existe, y que me parece que no hay un entrenamiento, y creo que el sistema entra en la cuestión del entrenamiento físico y mental para poder visualizar cuestiones que uno, por ideología o por cuestiones de la ciencia, del racionalismo científico, qué sé yo, está como con anteojeras. Sí, como enfocado para un lugar y te perdés el resto. Te perdés. Entonces, eso que se va perdiendo es lo que a mí me interesa, y es lo que voy tomando. Disculpame, justo llama a mi padre. Me voy a volver a llamar porque es muy insistente. ¿Ah, sí? Sí, para que lo voy a silenciar. Hablando de padres, te quería hacer una Sí. apreciación con respecto a eso. Dale. Resulta que mis padres no me dejaron hectáreas en la pampa húmeda de herencia, lo cual hubiera sido interesante. Pero sí me dejaron alergias a muchas cosas, entre ellas al humo. Mucha alergia a muchas cosas. Pero no estoy fumando. No, ya sé, te digo para después, por si después me va a dar un montón de alergia. de- Y voy a empezar a toser. a toser y a estornudar y a hacer cosas raras. Yo las alergias las adquirí acá, porque te imaginas que allá, como Claro, clima ya- seca, sí, claro, no hay claro. nada. Y acá empecé con todas las alergias, así que te entiendo Es un perfectamente. horror. Un horror.
Y sobre todo lo de las no hectáreas en la pampa húmeda, pero bueno, ¿qué va a eso es hacer? lo más trágico. Sí, es terrible. Contame cómo empezó a hacer tu acercamiento con las artes visuales y plásticas y esto, sí. Mira, mi mamá es artista plástica y es poeta. Y nada, desde ahí también. Mis intentos por esos lados eran un poco reprimidos en algún sentido. De hecho, se usa en las provincias que cuando terminas el secundario, en aquella época, ahora hay más universidades, te vienes a estudiar acá. Claro. Yo termino el secundario y quiero estudiar artes en Rosario, que hay una carrera de arte súper interesante. Y me dicen, no, mira, vos querías estudiar historia, sí, bueno, o historia, o nada. Y entonces digo, Está bien, tenías opciones, historia o nada, claro, nada. está bien. Yo dije, bueno, está bien, historia. Claro. ¿Qué? Porque Río Turbio era maravilloso hasta el secundario, digo, el secundario. Después o vas a trabajar a mina de carbón, a manejar el 17 camión, años, claro, decís, algo está mal. Entonces, bueno, me fui a estudiar historia, todo bien. De hecho, conocí gente A Rosario. a Rosario. Y después cuando vine acá, a Buenos Aires, estaba estudiando con Guillermo Angelelli, clown, y lo conozco a Ernesto Angiano. Y ahí empieza como mi vinculación más fuerte con todo el ambiente de la plástica, porque yo venía muy vinculada con, viste que son ranchos aparte, Sí, claro. con el teatro. Sí, sí. Yo, claro, Y dentro del arte plástico también, digo, hay pintores de determinada generación que no tienen la menor idea de otros que tienen por ahí 10 años menos, no solo como sí, son pero súper nosotros distintos. entramos, en ese momento estábamos con mucha gente vinculada con gente grande, mediana, chica, ¿viste? Así que pude tener un pantallazo súper interesante de todo lo que se hacía. Pero mi trabajo así más estaba con textiles, porque yo tengo como una cuestión circular, donde todo lo que se va delineando vuelve y toma más cuerpo, después vuelve a aparecer y va tomando más cuerpo, y así se va formando mi obra. Un loop infinito. Tanto escrita Claro. sí, como plástica. Yo en un momento le había mostrado a Gumier unas telas que estaba haciendo con algo muy parecido a esto, pero eran con plasticolas con brillantina de color. Y eran muy parecido también, digo, era como estos son una especie de fractales inventados que tienen que ver con mi recuerdo del bosque y tienen que ver con lo que me pasa corporalmente, porque digo, el sistema consciente aparece acá muy claramente, porque cuando yo voy diseñando esto, que primero lo dibujo, después lo paso acá y después lo recorto, en mi cuerpo esto queda impreso y yo me puedo poner a bailar. Después estudié Butó con Rea Bolig hace durante 2 o 3 años. Y llegaba a la clase de Butó y bailaba esto. Viste que Butó es como que expresa de alguna manera la danza de lo vegetal, del inanimado. En Butó podés bailar tu gesto, el gesto de los ojos de Diego mientras entrevistaba a Mariana. Mira. ¿Entendés? O la hoja mientras cae en otoño sobre el barro. Sí, sí, sí. No sé. Como capturar cosas y con eso convertirlo en una posibilidad de baile, ¿no? de expresión física, Expresión. Y a mí, que yo justo estaba entrenando con Rea, empecé a hacer estos textiles, y bueno, y en la danza me aparecía todo el tiempo, como si esto se hubiera impreso en mí, y yo podía expresarlo también desde muchos lugares, desde la cara, desde los brazos, desde el abdomen, ¿no? Y transformarme en esto. Mira. Y esa energía a la vez, volcada nuevamente, genera otra situación. A mí eso me parece maravilloso también en la cuestión de lo que me pasa internamente, que después lo escribo, después lo bajo a relatos de ciencia ficción, que son aproximaciones a cuestiones existenciales que no se pueden
confirmar de alguna manera, digo, qué sé yo. Yo puedo decir, bueno, yo a veces tengo la percepción de ser un montón de personas, ¿entendés? Entonces digo, bueno, ¿qué es eso? ¿Que tengo que vivir muchas vidas? ¿O que en realidad estamos todos conectados? ¿O que me tomó una entidad Claro. que ni sé que existe? Alien. No, no sé si un alien, no, es natural esto. Bueno, sí, por ahí los aliens también son naturales. Bueno, dice, mi hija tiene ese. Mira. Tiene esa. Claro, bueno, ¿ves? Ahí está. Ahí está. Mi hija ¿Cuántos años tiene? 12. Penélope se llama. Entonces, bueno, frente a esa situación, digamos, la obra lo que expresa es, por ejemplo, la cuestión del fractal, o también la cuestión de la escritura. A mí me interesa mucho la caligrafía. Yo hice caligrafía por la edad que tengo, en la escuela secundaria, y a mí me encantaba. Y ahora, digo, de a poco fui desarrollando, digo, ¿para qué escribir y cómo escribir si ahora se escribe todo con la compu? Bueno, yo escribo así, firmo así, digo, ¿ves? También trabajo con la palabra. Claro, como retomar este gesto humano de escribir que ya se está perdiendo un poco con la cosa, ¿no? de las teclitas. Conceptualizo por momentos cosas que me parecen interesantes rescatar, que tiene esto de Spinoza, pero porque en Spinoza yo encuentro un poco lo que me pasa internamente cuando pinto o en mi búsqueda, ¿entendés? Entonces, acá hay palabras escondidas siempre. Yo digo, bueno, puede ser que alguien las decodifique. Sí o no, no importa, digo. También hay otras que son medio inexplicables. Ahora estoy trabajando sobre, bueno, tengo esta cosa más del cómics, ¿ves? Claro. Pero también tiene que ver con la palabra y con, claro, ¿no? Con escribir. Sí. Y bueno, y tomar cuestiones de Spinoza en este caso, que estoy trabajando con él, digamos, ¿no? Pero después tengo esto que estoy empezando a desarrollar. Es una especie de alfabeto. Que es como, es lo que escribo, pero es como una especie de jeroglífico personal que tiene un impacto determinado, o que busca que tenga un impacto, o que busco por lo menos tenga un impacto determinado sobre la realidad. Por ejemplo, acá esto es como si fuera una especie de poema que voy improvisando. Y a la vez es como, sí, está como encriptado. Y tiene que ver con mi trabajo también de divulgadora científica o de editora. Mi próximo paso es editar esta obra para que esto esté en un libro y ese sea la obra, el libro con los originales. Claro. Mira, como un libro de artista de edición única. Sí. Y después, porque digo, bueno, porque tiene que ver con que editar, el contacto con la organización del material, ¿no? Escrito y gráfico, para que otro lo reciba y lo pueda entender, decodificar. Me parece que es maravilloso. Yo hace poco leí a un jesuita que se llama Walter Ong, que él dice, entre otras cosas, que la imprenta, el descubrimiento de la imprenta, para él no tiene solamente el impacto de la difusión de las ideas del iluminismo, o bueno, de poder difundir los preceptos de la iglesia hacia todos lados, masivamente, digo, no tanto como ahora, pero sí masivamente, sino que tiene un impacto para él más que nada sobre la conceptualización de la realidad, porque lo que hace es organizar en un papel en blanco conceptos de una manera muy clara. Y casi inamovibles, claro, porque quedaron ahí y es eso. No, y además el diseño sobre la página, cómo te organiza mentalmente la realidad. Claro. Él dice que para él, y yo coincido, y lo sigo en esta cuestión, en
fue en ese momento donde la palabra pudo expresar su verdadero valor, porque primero que era un objeto de plomo, ¿no? Sí, los tipos Su móviles valor que como armaban, claro. mercancía estaba dado ya por esto de ser un objeto que se iba acomodando y que después ese valor se traslada en el libro impreso, digo, que genera todo un comercio y demás, ¿no? Pero el impacto que tiene la palabra en la organización mental, porque antes todos los libros de las abadías, cada uno escribía con su letra. Eran copias únicas, decoradas, claro, ¿entendés? Y un trabajo de artesano y no una cosa para masificar. Claro, entonces a mí eso también me parece que hay que rescatar en la cuestión editorial, que además es una cuestión cultural argentina muy importante, la editorial, la gráfica, claro. Que también me interesa rescatar, y creo que hay una cuestión también del periodismo, que también es muy argentino y muy intenso, ¿no? Porque yo empiezo a escribir desde el periodismo, digo, ¿no? Y las plumas del periodismo en la Argentina, ya sea desde Roberto Art, pasando por Walsh, digo, bueno, María Moreno, digo, tienen un peso muy, ¿no? Una impronta, ¿no? Cultural, muy importante. Entonces digo, ahí yo no puedo dejar de reconocer que mi obra tiene esas patas y que una pata dialoga con la otra y que yo no puedo que más allá de lo formal no puedo escindir, y bueno, y a veces no puedo estar explicando todo esto, digo, no importa, a mí por ejemplo, este es el manifiesto que hicimos de Artesiome, ¿no? Y bueno, está por escrito en la computadora, qué sé yo, digo, pero esta es mi forma de manifestar mi adhesión al Artesiome, ¿no? Al movimiento de Artesiome que se inauguró hace poco acá en la Argentina. ¿Qué características tiene? El Artesiome es como el Madi o como el Dada, pero más Siome. Es un arte que viene dejando el chiste de lado, Siome es una palabra que viene de un fardo del Río de la Plata, que tiene que ver con la miseria, ¿no? Es la palabra que algunos dicen que es del Yiddish, otros dicen que es del genovés, que es mishya, de milladura. Y está muy aparentado con la producción cultural de los barrios bajos, que en general eran delincuentes, y que se fue transformando la palabra en, bueno, no, tonto, ganso, qué sé yo, no, inexplicable, medio... Claro. Y me parece que en este contexto que surge el movimiento Siome, de arte Siome, tiene que ver con esto de que parece que la cultura y el arte, en este contexto de la Argentina, no sirviera mucho para nada, ¿viste? ¿Ese sigue siendo tu papá? No. ¿Sabes qué son los teléfonos que me tienen loca? Completamente loca, que me quieren vender cosas todos los días. No, pero la insistencia es como para enojarse. Pero yo creo que este lenguaje que estás como creando tendrías que transformarlo también en palabras verbales, y cuando te llaman los del teléfono responderles con ese nuevo alfabeto, una especie de sonidos extraños, y los tipos abandonan para siempre la intención. No estaría mal. Voy a probar. No estaría mal. ¿Querés un caramelo de estos? No, gracias. No, bueno, básicamente... Cuestión, sí. En este contexto donde la Argentina, no se mide, y me parece que hay una cuestión de deuda cultural con el arte, desde varios lugares, pero no se mide el impacto simbólico de la producción cultural. Cómo el trabajo artístico está todo el tiempo pensado en función de horizontes que se van corriendo, y que esos horizontes, ningún artista dice, esto es mío, no quiero que nadie lo vea, es una investigación mía, es algo que yo descubrí, es algo que me parece que eso no existe, me parece que siempre hay una cuestión de mostrar,
Digo, demostrar, y el mostrar, más allá del artista mismo, significa otro montón de cosas, implica otro montón de cuestiones. ¿Para qué te parece que sirve el arte? Mira, en mi caso, me parece que el arte es una cuestión bastante subjetiva. En mi caso es la indagación, es una condición de existencia, digo, ¿no? Yo siempre estoy preguntándome todo el tiempo por qué hago lo que hago, hacia dónde voy, por qué elijo lo que elijo, porque a veces uno elige de manera inexplicable, ¿entendés? Pero finalmente también es como si fuera una gran trama ¿no? Una gran trama que va armando uno y los otros con los otros, y me parece que el arte lo que sirve es para que esa trama, que a veces es invisible, pueda aparecer, manifestarse de alguna manera. Manifestarse, y que eso me parece que más allá de, por eso siempre es más allá, la obra es más allá del artista. Me parece que eso impacta de manera decisiva en cuestiones de la construcción de la realidad. Digo, a veces yo siento, y me parece que en esto podemos coincidir todos, en que todos somos muy inteligentes, ¿viste? Eso es lo que me da la impresión. Nosotros estamos acá cerca de una villa muy grande, no me acuerdo, de Fuerte Apache, digo, cruzando la General Paz. Los pibes muy inteligentes, si siguen comiendo, van a ser inteligentes. Si no les dan de comer, seguramente menos inteligentes. Pero, entonces a mí me da la impresión de que estamos, esto que te decía antes, ¿no? Entre todos sostenemos algo que nos es incómodo, que no nos sentimos bien, que nos acota en lugar de expandirnos, y en eso, bueno, vuelvo a Spinoza. Viste que Spinoza dice: no existe el bien y el mal, existe lo bueno y lo malo. Lo bueno es lo que te potencia, combinado con vos, potencia tu ser, te hace crecer, y lo malo es lo que te obtura, lo que te marchita, lo que te deja sin energía, lo que en definitiva te lleva a la muerte. Y bueno, hay muchas formas de morir. Y a veces lo que siento es que, bueno, uno tiene que indagar. A veces lo que me pasa cuando pinto, ¿no? Cuando pinto me pasa que me traslado y digo, bueno, a veces cuando leo también, digo, siento que hay muchas cosas que ya leí y a veces no las leí, pero sé que las leí. Y entonces digo, bueno, ¿qué onda? A ver, digo, o estoy conectada con otros, o algo pasa, digo, porque yo me encuentro con libros que jamás leí y que los leo y digo, o ya lo pensé, o ya lo leí. Y tampoco es para nadie burlándolo, porque te dicen, ay, bueno. Los humanos no son reales, claro. ¿Viste? Pero bueno, desde un lugar que yo intento que sea desde un lugar de conexión con los demás, de sinceridad absoluta conmigo primero, claro, de legitimidad absoluta de lo que hago. Si yo sintiera, por ejemplo, que lo que estoy haciendo no es algo realmente que surge de mí, que es una producción propia en el sentido de siempre hay acumulación, sí, claro, digo, sí, influencias y lo que fuera, claro, pero qué sé yo. Decisivo fue, por ejemplo, trabajar con Alfredo Londaibere, que bueno, yo lo conozco por Ernesto Alfredo, y tuve un par de clínicas con él, y ahí también fue como un viaje estar con Alfredo, porque es como si subieras como una especie de línea temporal, como si estuvieras viajando todo el tiempo, ¿entendés? ¿Qué aprendiste de esas clínicas que te haya sido útil como para tu obra? El tema es la experimentación, clave, ¿no? Clave. Experimentación y ser, y prestarle atención a todo eso que uno no le presta atención, cotidianamente no está contemplado, claro, no está educado, ¿no? Bueno, prestarle atención, ¿no? ¿Qué pasa? Porque es medio raro, esto no entiendo. ¿Por qué necesito una
básico. Necesito una linterna. Everready, linterna naranja fosforescente. Voy a tomar el colectivo. Everready, linterna naranja fosforescente. Ahí, digo. Claro. Yo nunca pasé por acá. O sea, ¿entendés? Y es la que necesito. En la cabeza. Digo, como esto, digo, no te estoy diciendo nada que no nos pase a todos, digo. Sí, sí. Pero bueno, empezar a encontrarle alguna respuesta a eso. Pues negarlo. O decir, bueno, qué sé yo. Solo una casualidad, no me des una Nada, respuesta. digo, puede serlo si te sirve a vos. A mí no me sirve. Digo, porque eso, te estoy diciendo algo que es muy chiquitito para que se entienda. Pero hay cuestiones que se van ampliando. Entonces me parece que eso hace también a que al poder. Digo, porque a mí siempre, otra cuestión que yo vengo trabajando es cómo funciona el poder, ¿no? Y Foucault te ayuda mucho desde lo institucional, ¿no? Desde cómo se tejen las redes institucionales, desde una cuestión más ideológica, desde una cuestión científica, ¿viste? Los psiquiátricos, desde lo discursivo, bueno, genial. Pero hay muchas formas de poder, hay muchas manifestaciones de poder, ¿entendés? Y ese a mí es el poder que me interesa. Ese es el poder que me interesa. A veces uno es más ingenuo y piensa que lo que le pasa a uno, otros no lo entienden y tampoco se los explicas, pero en realidad a veces te encontrás siendo usada por esos que vos creés que no saben qué está pasando, lo que está pasando. Entonces me parece que en este punto hay que empezar a dejar, hay que transparentar el juego, porque parece que está pasando alguna otra cosa que todos percibimos, nos hacemos los tontos o no, indagamos un poquito o no. Digo, pero que puede ser decisivo para que no nos pase lo que nos está pasando. Claro. Digo, ¿no? Porque uno llega también, llega el momento de la serie. Ahora, por ejemplo, digo, ¿cómo? A ver, o son todos idiotas, o son todos psicópatas, digo, los que nos gobiernan, ¿no? O son idiotas, o psicópatas, o criminales, ¿entendés? ¿Nosotros qué somos? ¿Nosotros qué somos? ¿Estamos avalando ese tipo de cosas? Si nosotros no somos eso. Digo, yo estoy cansada de que me digan los argentinos somos vagos. Yo no vi un argentino, habrá algunos, pero los que conozco, tu papá seguro también, tu mamá también, la mía, mi tía, todos los que nos rodean, digo, laburaron toda su vida. Digo, a ver, ¿cómo puedes reproducir que los argentinos somos vagos? Digo, a ver, decime quién, porque de tu familia, de tus amigos, de los que conociste, no se levantaban todos a las 5 de la mañana, venían a las 10 de la noche. Cuando hay trabajo se trabaja. Cuando hay cultura de trabajo se trabaja. A mí me parece que también hay que entender que la obra de arte es trabajo. A mí eso me parece que no está como atravesado en el medio de que es trabajo. Es puro trabajo, no es inspiración divina. Gente que lee muchísimo, que piensa muchísimo sobre la realidad, que prueba, que se capacita, que viste, que está todo el tiempo buscando, que está todo el tiempo moviéndose, digo. Y el hacer concreto, el hacer, ¿no? El hacer implica una decisión y un producto. Sí, claro. Digo, y eso en ciencia y tecnología también me ayudó mucho. Yo empecé a investigar para escribir un libro que quedó ahí, pero sobre el origen de la ciencia y la tecnología en Argentina, digamos, desde los pueblos originarios. Entonces, ¿cómo surge este momento en que alguien empieza a desarrollar instrumentos para servirse de los recursos, ¿no? Y cómo organizar los recursos para sobrevivir? Claro. Digo, y esa conexión es de la mente y la mano. ¿No? Y vos vas a las cuevas de las manos y te creen, no sé si fuiste. Sí. Tienen, o sea, lo que sucede ahí, ¿no? Donde vos ves que además fue un punto donde también se encontraron instrumentos, herramientas. Claro, sí. Digo, ¿no? Las mesetas se usaban como una mesa, ¿no? De trabajo y qué sé yo. Es que era absolutamente claro, digo, la mano, la mente, la tecnología, el arte. Es todo un paquete. Y todo parte de lo mismo que podés hacer, claro. Un paquete Sí. de lo que te tenés que hacer cargo. Digo, porque me parece que ahí es donde todos además relajamos un poco más. Porque bueno, decir, bueno, mira, esto es el trabajo, ¿no? Nos podemos hacer cargo de todo lo cultural que hay
y que es colectivo, ¿entendés? Porque digo, vos vas a los museos, por ejemplo, que tienen esas colecciones inmensas de artistas increíbles que nadie conoce. Entonces, bueno, pero este tipo, los artistas son emergentes, ¿no? Emergentes culturales, emergentes sociales, ¿no? Tenés que mostrar a la gente, pues si no, el resto de los ciudadanos a pie, como se dice ahora, no saben ni que existen y te dicen, che, qué bueno, ¿te acordás cuando la Argentina tenía un montón de artistas? ¿Qué pasó que no hay más? Claro. ¿Te acordás cuando había poetas? ¿Viste los poetas que teníamos? Está lleno de poetas, está lleno de artistas, está lleno de escritores. Lo que pasa es que no están dadas las condiciones para que los dejen aparecer. Porque también hay toda una cosa, ¿viste? De que no aparezca. ¿Viste? Entonces, esa situación es perjudicial para los que estamos haciendo obra, o sea, para los artistas, para los gestores culturales, para los periodistas críticos, para todos, para los curadores, para los galeristas, digo, para todos. También puede haber, ¿no?, como una situación de exceso de acumulación. Digo, en el paso del tiempo se fue como armando una capa cada vez más alta de producción de obra, de libros, y no aumenta necesariamente la cantidad de gente que los consume. Entonces pasa esto, hay un museo y hay ahora 5.000 obras en vez de 50 para mostrar en ese museo. Entonces no hay como un espacio físico, ¿no? Sí, pero yo no creo en eso, porque hay mucho tiempo y vos podés hacer series, ir mostrando. En un año te dispones a mostrar las mujeres de la década del 20 en el Río de la Plata. Y tenés 3 meses de las mujeres en la década. Y este mes lo tenemos a esta. Digo, se organiza. No, me parece que no hay. No. Yo creo que no hay una voluntad de que se vea eso. Me parece que no. No sé bien por qué. Me parece que eso lo que hace es que se achaten los precios, que los artistas, aunque sean consagrados, no tengan plata. ¿Entendés? Porque pasa que van a Nueva York, le venden obra y la plata no la ven. ¿Entendés? Entonces es un destrato constante. Pero bueno, digo, te estamos hablando de los artistas, se puede trasladar a otras cuestiones de la sociedad, pero me parece que eso es un síntoma de que se está conteniendo algo que no se tiene que contener y que se tienen que relajar, ¿viste? Los que tienen la posibilidad de que vender obras, llevarla, relájense, porque está todo bien. Digo, nosotros tenemos potencia como Brasil con artistas. Podemos ser como los brasileros, digo, tener obras a millones de dólares que pasen a los brasileros. No está pasando acá. Me llama la atención. Como México. Me llama la atención. ¿Por qué no pasa? ¿Entendés? Claro. Perdón, me interrumpo, voy a buscar a mi hija. ¿Cómo estás? Hasta luego. Me llama la atención que no pase, ¿entendés? En ese punto me siento hasta como en una especie de pseudo comunismo, ¿viste? Donde no es burgués, ¿entendés? Claro. Entonces, bueno, como es burgués, vamos a bajarle los precios, no hace falta que ganen los artistas plata, porque bueno, tienen que ganar tanto como un obrero. Digo, ganemos todos igual, no importa, pero ganemos. ¿Viste? ¿Cómo fue hasta ahora tu experiencia con el mercado? ¿Estuviste en galerías, hiciste muestras? ¿No te interesa? ¿Sí te interesa? Mira, en el mercado... A ver, ¿qué pasa con el mercado? Yo no sé si tengo ganas de ahora... siempre estuve como en contradicción con mostrar. Muestro así como de cámara, ¿entendés? Viene gente, muestro. La sensación que me da es que no tengo el espacio elegido, que fui a ver lugares y no encuentro dónde. Yo estuve mucho en Belleza y Felicidad al principio y me parece que ese era un espacio que me interesaba. En ese momento escribí un libro de poesías y fuimos con Diana Velesi, con María Moreno y con Cecilia Pavón a hacer un recorrido por la Patagonia, por Chile, leyendo poemas y a un encuentro que había escritoras internacional de poetas y ahí, digo, sentí que existía... Había un lugar como de pertenencia para vos. Un lugar de pertenencia.
volvió a aparecer ese lugar ahora, pero ya lo siento medio desfasado. Digo, igual está la misma gente, está Javier, ¿viste? Que se llama, no me acuerdo, la galería que tiene. Hay una galería interesante que me puede interesar, que siento que hay, de nuevo, porque estamos todos los mismos, pero más grandes. Pero bueno, digo, pero también siento que hay cuestiones que, bueno, no me gustaría mostrar, como se mostraba en mis accesibilidades, estaba bien esto suelto en las paredes, qué sé yo. Claro. Ahora a mí me gustaría editarlo, esto que te decía, ¿no? Que tuviera un soporte que fuera eso, un libro de artista con la curaduría hecha por mí, con mi experiencia editorial, ¿viste? Y también tenía el proyecto que se lo presenté a un par de gente de hacer libros de artistas usando ¿cómo se llama? Los materiales del artista. O sea, en mi caso Ernesto había un libro con tapas cerámicas, ahora claro. la cerámica, viste que hay muchos lugares acá, muchos laboratorios que trabajan con cerámica. Claro. ¿La viste a Carla Rey, que se ocupa de hacer libros de artistas hace un montón de años? No. Después te voy a pasar si quieres el contacto, si te sirve para algo. Ah, bueno. Por eso a mí me gustaba el tema ese, ¿no? Digo, poder experimentar con el Realmente, artista. claro, que el libro de artista sea una pieza completamente diferente y no hojas con solamente los dibujos adentro, que es como otra cosa. Transitar eso con el artista. Claro. Pero para eso hay que tener un mínimo de dinero, ¿entendés? Y presenté a varios lugares, qué sé yo, bueno, 2. Que uno fue a... ¿Cómo se llama este señor que tiene una... los de Jenny. Gruneisen. Y después a Rosenberg, a Adriana. Que Adriana un poco se interesó, pero bueno, tampoco... No es el perfil de lo que hacen, pero bueno, nada, tienen una librería, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, tampoco es momento ahora de, ¿viste? De estar ofreciendo subsidios, digo, como que necesito un presupuesto mínimo para poder hacerlo, claro. ¿viste? Porque así también adquiere sentido. Esto lo puedo hacer para mí, no importa, no como. Pero adquiere sentido que el trabajo, volvemos a lo mismo, el trabajo que es el que genera la riqueza en última instancia, sea reconocido. Claro, sí, sí. Porque si no vamos hacia cada vez menos reconocimiento de trabajo, cada vez menos, ¿viste? Y eso no sé a quién beneficia. Digo, no beneficia a nadie. De hecho, los empresarios están diciendo ahora, la gente no necesita planes, necesita trabajo. Los mismos empresarios, ¿entendés? Industriales. Necesita trabajo, no planes. La gente no quiere los planes. A ver, no es así, es real. Sí, claro. Es real. Entonces me parece que también desde el lugar nuestro tenemos que poder darle el valor a la obra. Una de las cuestiones que hacíamos en Start con Jacobi por el 2000, cuando estábamos con Ramona y todo eso, fue una serie que estaba coordinando eso, una serie de seminarios para poder encontrar instrumentos y herramientas que determinaran el valor de las obras de arte, por más que sean de arte conceptual. Entonces mucha gente que iba y hablábamos de eso con un montón de artistas, artistas y académicos, pensando, bueno, ¿cómo se construye? Sí, alguna manera de mesurar, una claro, algo tan obra? abstracto como una obra. Pero también darle herramientas al artista para que no sea una cosa, no sea una fórmula, ¿entendés? Pero bueno, poder decir, bueno, yo tomaría esto. Claro, sí tiene que ver con horas de trabajo, con material, con experiencia, con distintas cosas. Claro. Entonces, eso era súper interesante, súper interesante. Pero también se dio en el contexto muy parecido a en el 2000-2001. Y me parece que estos contextos donde los artistas aparecemos con mayor intensidad o con mayor perfil. Porque de alguna manera, estuvimos trabajando todo el tiempo y en estos contextos es donde, bueno, seguimos trabajando, seguimos buscando, dándole valor, tratando de encontrar el valor a las cosas, ¿viste? A sostener cosas nuevas que den respuesta.
No sé si se entiende más. Sí, se entiende perfecto, claro. Hola, Penny. Estuvimos viendo tu obra. ¿Penny? Hola. ¿Cómo estás? Dale un beso, Diego. Penélope. Hola. Entonces, bueno. Saludale, no pasa nada, dale. Hola, mi amor. ¿Todo bien? Bueno, misión cumplida. Entonces, bueno, estamos. Bueno, digo, en eso va mi. Y además también está bueno que algo le voy a dar un ratito más. También descubrí en los laboratorios de investigación y desarrollo, porque entre 2009 y 2015 recorrí todos los laboratorios, muchos por lo menos, de investigación. ¿De acá de desarrollo. Argentina nada más? De acá de Argentina. Sí, sí, un poco de Brasil y de Chile. Pero no se compara. O sea, tendrías que irte a Europa o a Claro. Estados Unidos. Puede ser en México también. Pero descubrí que los investigadores tienen ellos trabajan sobre algo que hipotéticamente podría llegar a ser, ¿no? Podría llegar Sí, claro. a desarrollarse. Una posibilidad y tratar de ver si sucede. Y pueden estar años y años y años y años. Y esa investigación y ese trabajo y esa dedicación, y acá especialmente, que los laboratorios son muy humildes, que parecen talleres mecánicos algunos, ¿viste? Bueno, no sé que trabaje con biotecnología, pero en general son fierros Claro. por todos lados, ¿entendés? Me parece que hay como una similitud muy grande entre el investigador argentino y el artista argentino en esta cuestión de sostener primero la cuestión argentina, pues yo estaría afuera investigando, y si estás afuera, volver y alimentar, porque hay muchos que van y vuelven, Sí, pero claro. alimentan lo que se está desarrollando acá, ¿viste? O lo potencian. Me parece que con el arte pasa lo mismo y puede llegar a pasar lo mismo si se le da un poco más de... Pero bueno, es como en todo. Vos pones plata en desarrollar satélites y surgen satélites, pero no es porque surgen de la nada. El satélite, en la década del 40, 45, Perón puso un laboratorio de motores cohete. Y hoy de ahí, claro, se desarrollaron 70 años de investigación. Y un día podés hacer un satélite, puso claro. la plata y tuvimos satélite. Sí, claro. ¿Entendés? Y así Sí, todo. mágico no es un proceso Proceso que pensado lleva años, y... pero que están ahí, están Total. todas las cosas. Acá pasa lo mismo con el arte. Y el arte me parece que es algo que en algún punto, una cuestión simbólica muy fuerte, de trabajo también intelectual, físico, manual, intelectual, de construcción social. Digo, y ninguneándolo, no darle la importancia que tiene, me parece que hay una falencia estructural, digo, ¿no? Estructural. Y también, porque es interesante que los chicos sepan cómo ser artistas. A mí una cuestión de la divulgación es, bueno, transmitirle al otro cómo se hacen las cosas. Claro. ¿Entendés? Transmitirlo. Digo, bueno, a mí me parece que también falta eso. Fíjate, los artistas o son hijos de artistas, o son hijos de artesanos, o bueno, pasa con los científicos igual, o son hijos de científicos, los pianistas, son hijos de pianistas. Está todo bien. Y digo, hay una como, cuestión claro, de sí. sindicato que queda como de la Edad Media, pero también hay una cuestión que vos podés tener gente maravillosa que no necesariamente haya tenido padres artistas o músicos, digo. Parece que hay que empezar Sí, a lo disruptivo, fomentar. el que sale de su Empezar- mandato y claro, se hay que empezar anima. a fomentarlo, porque si no, la gente no sabe para qué lados, Claro. no sé. Suelo preguntar por superpoderes de la gente con la que hablo. Ah. En tu caso me da un poco de miedo. Ay, no le importa. Igual. ¿Qué tenías? Una... No, tengo un montón de obras, tengo como 500 obras, no me parecía que fuera para mostrar obras nada más, la entrevista. Pero mostrar obra y contame tu superpoder a la vez. Ah, Por ahí tu bueno. superpoder es mostrar obras. No sé. Bueno, estas son las que hice cuando estaba trabajando con un Daibere. Son como si fueran vistas de microscópicas, ¿no? Creo que estas son del 2001. No, a mí lo que me interesaba acá también son todas tintas, ¿no? Diferentes tintas. Algunas son tintas chinas, otras son tintas de serigrafía. Y me interesaba trabajar con el papel que es tratado químicamente,
para que pasara algo. Mm. Que no fuera tan que fuera controlado. Porque, Sí, 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 no pero era que tan hubiera como controlado una sorpresa. También, ¿no? Y me quedo como si fueran unas vistas ahora como satelitales. Sí, o Vistas ahora- como el microscopio atómico como- con claro. células o esas cosas. Claro. También hay muchas posibilidades. Sí. Eso ya es un poco más alien. Sí, pero ¿sabes? Estas construcciones un poco más... Sí, pero están bueno, buenas. esto era muy poco. Yo trabajo con hoja en blanco y como cuando escribo. Puedo tener una idea muy lejana, pero también dejo ver qué pasa con la energía, cómo se va construyendo una imagen en la cabeza, ¿viste? Eso también. ¿Tu proceso para crear estas obras suele ser largo o tenés una idea y rápidamente querés volcarla Mira, y experimentar? En general, que ahora se me va cortando más los tiempos, tengo como un envión donde hago, no sé, 200 obras, Mm. ¿entendés? Durante 6 meses. Después escribo, o me meto con el Qigong, ahora estoy mucho experimentando también la energía, balancear la energía con el Qigong. Que también, viste, con la repetición empezás a adquirir una cuestión de superpoderes tremenda. Mira. Me preguntabas de los superpoderes. Sí, claro. No sé, a veces lo que siento con respecto a los superpoderes es que ¿te duele el hombro? Te duele el hombro. Hay una transferencia y me empieza a doler el hombro. Y siento que empiezo a cargar un poco con eso y de alguna manera lo limpio. No pasa con todos, no pasa siempre. O entrar en estados así de malestar, que tengo que transitar. Y ahí me siento un poco vegetal. Y tiene mucho que ver también con esta obra, la Estela, ¿no? Sí. Porque me parece que el aspecto vegetal del ser humano es algo totalmente inexplorado, ¿no? La cuestión con el sol, con el agua, ¿viste? De limpiar también, ¿no? A veces, ¿viste? Las mujeres somos muy fregonas, por lo menos yo. Pero en general nos criaron fregonas, ¿viste? Y estar todo... Y bueno, mi mamá, por ejemplo, la internaron porque limpiaba con cepillitos de dientes los zócalos. Ah, mira. Entonces, ahí aprendí que no hay que limpiar tanto. Pero digo, bueno, pero esa limpieza tiene que ver con muchas cosas. Y a veces lo que siento que cuando uno va trabajando el cuerpo y se va haciendo más receptivo y qué sé yo, esa cuestión de la limpieza pasa, digo, ¿no? Hay como una transmisión de conocimientos culturales, ancestrales, que uno va recibiendo, no sí, con el dedito. Sí, sí, aunque no quiera, se va comunicando. Entonces me parece que a veces eso, ¿no? Siento que, bueno, me pesco alguna cosa, o siento que cargo con otro, que me lo pesqué al otro. Claro. Y digo, puta madre. Antes no me daba cuenta, ahora me doy cuenta. A veces antes me daba cuenta y no me lo podía sacar, ahora me lo puedo sacar. Digo, pero bueno, es todo un trabajo. Sí, claro. Que voy haciendo, ¿no? Y también con el deseo y hacia dónde voy, y ser muy consecuente también con lo que siento físicamente, que ahí siento que voy muy bien, ¿entendés? Digo, bueno, yo creo que uno tiene un tránsito, no porque esté predestinado a nada especial, digo, ¿no? Tiene que ver con cómo es uno, cómo fue modelado o cómo se fue modelando. Y me parece que esto de esta consigna spinoziana, ¿no? De lo bueno es lo que te potencia. Claro. Creo que va por ahí. Y qué sé yo, me pasan mil cosas también. No sé si es para hablar demasiado, pero hay cuestiones que escribo, digamos, y que después se ven reflejadas en la realidad, pero bueno, digo, o que las tiro como idea, pero me parece que Eso sería un excelente superpoder, ¿no? El de materializar sí, una premonición. Sí, eso lo tengo mucho. Esto me dice que tengo síndrome de Cassandra, que es un problema, ¿viste? Porque a Cassandra no le creía. Entonces, no sirve mucho. Pero bueno, sí, sucede y está bueno. Y antes decía yo, ¿viste? Me enojaba con eso, porque creía que era yo la que tenía que llevar adelante eso, porque era mi idea, qué sé yo. Y ahora digo, no. Está bueno, claro. Está bueno tirarlo Sí, claro. y que suceda. Uno no puede llevar todo adelante. ¿Viste?
es ridículo. ¿Qué te gustaría que pasara con tu obra, con esta obra plástica en el futuro? Digo, ¿cómo te gustaría evolucionar? Mira, me encantaría poder vivir de hacer obra. Me encanta que la gente con los textiles, bueno, no vimos solo pero abajo, pero acá hay otro que está bueno. La gente se conmueve mucho. Esto tiene una efectividad que yo no la reconozco, pero nada, es interesante porque está trabajada esa ¿cómo se llama? Eficacia, digamos, ¿no? Y tiene que ver con mucho trabajo también, digo, de técnica, ¿viste? Entonces, pero esto que es así como más, ¿no? Más visceral, ¿entendés? Funciona mucho y me parece hermoso. Después, por ejemplo, a ver, estoy mostrando algunos. Sí. Bueno, esto también, porque esto colgando son tiras largas, ¿entendés? Que me gustaría como decorando las paredes, ¿entendés? No instalación. Porque yo digo instalación, está bueno, pero es una experiencia acotada, ¿no? Claro. A mí me gustaría que quedara integrado al lugar. Integrado al lugar, ¿entendés? Pero no es como una cuestión solamente decorativa, no digo que esté mal, pero también de una cosa orgánica, ¿no? Y después, a ver, acá hay una más. Bueno, estas las estoy trabajando, ¿no? Claro. Porque las diseño, después las hago, después las recorto. ¿Es seda la tela? Sí, es raso de seda. Raso de seda. Mira. Y estas también, ¿sabes cómo las recibías el raso de seda? Una pyme que estaba cerrando empieza a tirar bolsas acá en la esquina de mi casa. Bolsas y bolsas. Y ahí estás tirando telas. No, telas, estamos cerrando la pyme. Empiezo a abrir y veo. Claro. Entonces empecé a cargar. Estos hilos también son de ahí. Mirá, ¿ves? Y además tengo toda la historia está escrito, por ejemplo, qué se consumía en ese momento, cuántos kilos de tela había que comprar, la partida, un señor que tenía un montón de cosas de San Martín, de la pyme, ¿viste? Pero mira. Como una historia extra al material, mira, que está mira bueno. lo que es esto, Mira, mira. claro. Y además, empecé a trabajar también con hilos de seda. Claro. ¿Entendés? Esa es una obra que empecé a hacer, ¿no? Porque vos empezás a tirar, a cortar, y esto empieza a caer como si fuera agua. Sí, sí, sí. Entonces, tengo un montón arriba, pesan un montón. Pero me quedé fascinada y dije, bueno, y eso que había hecho con Gumier, que le había mostrado, que había comprado yo aquella vez una tela roja divina, y empecé con las plasticolas de colores, bueno, también muy ligado al trash de belleza y qué sé yo. Lo había dejado ahí. Después había trabajado con tules para unos diseñadores de The Love. O sea, agarraba tules también con plasticola y traen una cosa de transparencias con plasticola, Claro. pero todo así como fractal, ¿viste? Sí. La cosa vegetal, ¿no? Y bueno, después quedó ahí. No, y en este caso también está bueno, pues reconvertiste y reusás algo que alguien que tuvo un problema, ¿no? Cerró una empresa y lo tiraba. Mirá la caja. Y Acá claro. hay una caja llena, ¿entendés? Llena de cosas. Mira. De telas de todo tipo, de mucho raso. Sí. Y bueno, y ahí también me reencontré con eso de la tela, ¿viste? Porque venía muy con la tinta, más así como experimental, qué sé yo, trabajaba también con papel vegetal, así como una especie más de mancha tipo japonesa, más china, así como la pintura que no me acuerdo cómo se llama, Sí. con el pincelito chino. Sí. Y bueno, y después, que acá está, y después, digo, llega de nuevo el textil. Y cuando llega el textil, empiezo a encontrar un montón de cosas, me enloquecí, no me podía creer. ¿Ves? Acá, por ejemplo. Estas también las hice con Onda Iber, ¿eh? Esos son unos grafitos. Mirá, acá. ¿Ves?
grafitos que sí son medio... Ellos tienen como una cosa de muralismo así, Sí. medio como de futurismo italiano, o por momentos... Un poco Anish Kapoor, una mezcla de muchas cosas. Sí. Esta cosa como de tuberías raras, ¿no? De lugares que Claro, sí, que te llevan de un lugar a otro, no sabes de dónde, pero te sí, llevan. tal cual. Y después empecé con las tintas, que estas las mostré. Hice un homenaje a la Revolución Rusa en 2017. Con estas tintas, haciendo una perfo, repitiendo uno de los movimientos de la biomecánica de Meyerhold. Esas estaban todas colgadas y estaban como flameaban mientras hacía la perfo. Y estos son cosas muy sencillas, pero a mí lo que me interesa es el trazo, lo El gráfico, gesto, claro, ¿no? Porque ahí vuelvo a la cuestión de la gráfica, ¿no? Y bueno, tengo miles y miles de estas, pero que son también muy espontáneas, y además las transparencias. Claro, sí, tienen como un juego extra que está Las buenísimo. transparencias son buenísimas, y a mí me encanta eso que pasa con la tinta china, y algunas cosas son medio como, qué sé yo, son bastante sencillas, ¿no? Pero también apelar a lo sencillo, viste que las otras son como más llenas de cosas, y trabajar sobre eso. Y bueno, digo, a mí, bueno, y hay un paisaje que también me encanta indagar sobre los paisajes de la Pampa, esto que vos decías que no heredaste. Claro. Es una cuestión pampeana. Yo te voy a decir una cosa, ves acá. Te voy a decir una cosa con respecto a la herencia pampeana. Solo me interesaba el dinero de los campos, no el campo en sí, porque es un engorro. No, me refería a poder ser millonario en vez de tener alergias, sí, pero sí, no es que me gustara particularmente La Pampa. Claro. No, podía ser Santa Fe o Córdoba, también campos en cualquier lado. Pero bueno, Pampa Sí, claro, eso, sí, claro. Pampa Campos fértiles y que sí, valen sí. $20.000 la hectárea. Tal cual. Bueno, nada, eso. Estas cosas también me gustan mucho, pero es una etapa que ahora no estoy trabajando, pero yo creo que en algún momento voy a volver, porque yo te digo, es todo muy circular. Si tuvieras como medios así, digo, imaginarios ilimitados, ¿qué tipo de obra te gustaría construir? Me gusta mucho el textil. Ahora voy a trabajar con tintas para diseñar. Voy a trabajar esto que trabajé en el papel. En papel, pero con tinta sobre tela. En tela. Mira. Eso sí, y diseñar cuadros grandes de tinta, pero ya pintando, porque hay una cuestión con la pintura que yo también tengo unos cuadros, que ya necesito como escalar, ¿viste? Ya necesito la escala. Sí, de otro tamaño, claro. Ya, y bueno, y empezar ahí con esa dinámica, pero siempre dentro de la tinta, ¿viste? Que hay tintas para tela, para el estampado, y hasta tintas que con calor aumentan el volumen, volumen, cosas. De la impresión del estampado, ¿viste? Con el tema de lo gráfico, ¿no? También volver a una cuestión de diseñar algo que se repita, ¿viste? ¿Te puede llegar a interesar trabajar con diseñadores de ropa, por ejemplo, y armar como telas con patrones para que alguien efectivamente las use, no solo como obra, sino como algo que se pueda llevar en la calle y esté bien? A mí eso me interesa, sí, pero, a ver, me interesa el tema de la ropa siempre ligado a la personalidad de la persona, la personalidad de cada uno, digamos, ¿no? Me interesa su gesto, su cara, podrías diseñar ropa personalizada de a uno, eso sí, está bueno, claro. Eso sí. O bueno, nada, eso sí, porque me parece que ahí es donde entramos en una cuestión. Una sintonía más fina, claro. Pero, digo, también para diseñar algo masivo, que estoy un poco en contra de lo masivo. No. A ver, en ese punto el comunismo y el capitalismo para mí son exactamente igual, ¿no? Esto de unificar. Claro. ¿Entendés? Sí, y despersonalizar, claro. A donde a mí ahí me parece que nos perdemos. Entonces, sería de alguna manera estar ayudando a que eso de alguna manera se rompa, ¿no? Digo, poder hacer algo más acotado. Por esto que te decía también de el libro o la muestra de cámara, no sé cómo llamarlo, digo, algo acotado, algo chiquito, que también tiene, para mí, para el que lo ve, tiene ¿no? Tiene encantos diferentes, total. Eso es lo que a mí me parece que tiene un impacto, que me gusta, que es algo duradero.
Me parece que con las telas el tema de llevar algo que te guste, que sientas que está pensado para vos o que alguien lo pensó con vos, me parece maravilloso. No tiene que ser algo caro. Digo, estas telas, claro. te imaginas que las Sí, agarré claro. del volquete. Sí, son desechos para otro ¿Entendés? Me parece que ahí yo vería mi firma en algo que yo pensara especialmente para eso. Está bueno, que claro. quiere llevarlo. Después también lo veo en la cuestión de tapices. Por ejemplo, yo compré unos rollos de papel, papel tapiz, no sé cómo se llama, empapelar. Papel de empapelar, claro. Y bueno, y ahí hice todos dibujos míos. Mirá. Entonces vos bajás, empapelás, pero son todos dibujos Que míos. hay como capas de lo que hicieron industrial, más Claro, tu más reinterpretación mi de eso. intervención de eso, que es para empapelar Sí. una franja de una habitación o qué sé yo. Eso también. Esas cosas me parecen interesantes. Siempre suelo terminar pidiendo últimas palabras. En tu caso me gustaría que en vez de hacer alguna... nada, que puedas o leer algo de algún relato que tengas o se te ocurra alguna cosa que tus últimas palabras sean algo que ya hayas escrito, algún tema de o ciencia ficción o poesía o lo que te guste. Muy bien. Me parece que... Vamos rápidamente porque te voy a leer algo. No. Te voy a leer rápidamente, no en el sentido, no estoy apurada, sino que ya había pensado en que... mira. Sí, ya había pensado. Esa de transmisión, Entonces, ¿no? De cosas. Entonces, no, había pensado qué, porque viste que si no... Con tu superpoder me manipulaste. Yo vine acá y dije, una idea genial se me acaba de ocurrir. ¿Por qué no lees algo? Vos venías en realidad de ayer metiéndome en la cabeza a distancia que lo haga. Sin la cámara. Sí. Te voy a contar algo. Dale. ¿Qué vas a ver? Bueno. Y ahí vas a ver que... Pero contámelo con la cámara, así que no tengo problema. ¿No? ¿Segura? Bueno. Sí, segurísimo. Listo. No hace falta. Cosas que hacen falta, cosas que no hacen falta. Bueno, perfecto. Bueno, ahora estoy en un trip de ciencia ficción, una novela. Pero voy a leer un relato corto porque si no la novela queda como... Dale, lo que quieras. Como, ahí. Igual a esta novela la empecé con María Moreno, que hace muchos años. Pero a María Moreno no le gusta la ciencia ficción, entonces era un problema. Pero como eran crónicas, entonces dije, bueno, pero mezclemos. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Ciencia ficción? Bueno, hagamos una novela de ciencia ficción. No, pero bueno, hagamos crónicas Claro, marcianas. crónicas, claro. Ciencia Crónicas ficción. terrícolas. Crónicas terrícolas. A eso le gusta a María las crónicas terrícolas. Claro. Y bueno, pero bueno, sigo trabajando, María, sigo trabajando. A ver. Cápsula. Ya lo tengo, ¿eh? Dale. Se llama Cápsula y dice así. Inmóvil, no siento mi cuerpo. Mis ojos están abiertos. Así quedaron luego de no sé bien qué me hicieron, ni cómo lo hicieron, ni dónde, ni cuándo. Solo intuyo a través de esta reflexión seca, conseguida en parte por la disección implacable del tiempo, que es el resultado de este viaje. Mi mente, que está despierta, se expande, se desliza sobre un haz de luz que se proyecta en las penumbras. Lo recorro esperando encontrarme con un final que nunca llega. Eterna condena, destinada a la exploración de la conciencia. Recibo imágenes confusas, a veces tan antiguas, tan ancestrales, que creo que transcurren en los orígenes del pensamiento, momentos de orga entre ocasos y amaneceres, de piedras talladas sobre una meseta, de barro caliente cociéndose al fuego, de colores intensos, azules, rojos, verdes, amarillos, ocres. Las manos y el cerebro, las manos y los materiales, las enfermedades, los nacimientos, la cacería y la cocción. Esquirlas de información se incrustan en mi exaltado cerebelo, que fatigado escruta también los chirridos del vacío infinito, y recibe como estruendos sonidos recordados, olores e imágenes inconexas. Capas de existencias,
capas y más capas de experiencias que no recuerdo haber vivido, acumulaciones de un yo desconocido. Hay algo así como una bodega en algún rincón de mí, escondido en los materiales que me componen. Tiempo y espacio confluyen dentro de un espectro de variables infinitas. Al principio sentía enloquecer y caía en un sueño profundo por horas, días, semanas, quién sabe. Ahora todo transcurre con normalidad. No puede haber otra cosa que el soportar esta estancia incómoda dentro de estas lívidas membranas que contienen el paisaje de mi existencia. Intenté morir muchas veces, pero evidentemente el fracaso es el que estructura estas tribulaciones. Absurdos todos mis intentos de querer alejarme, pretendiendo poner fin a esta condición natura mali. Atentar contra uno mismo requiere una planificación pergeñada desde lejos, minuciosa y desesperada, una madeja urdida de asociaciones maniqueas que conducen a conclusiones casi siempre erróneas, revestida de una verosimilitud excesiva que se hace polvo en el instante mismo de cumplida la ejecución. Ocaso que en última instancia requirió de herramientas materiales, tangibles, cargadas antes de la sed de muerte que posee un cuerpo enajenado, extremidades funcionando de manera coordinada a fuerza de un instante de voluntad irrefrenable. No cuento con nada de ello. No poseo nada de eso ahora, aunque creo que todavía soy un entero. Imagino una cápsula flotando en alguna galaxia lejana con mis células contenidas en ella, sin rastro de aquel cuerpo medievalizado que porté hasta muy entrado el siglo XXI. Quizá me encuentre a 3.500 metros bajo el hielo antártico, en las profundas aguas del lago Vostok, rodeado de extremófilas, lugar al que fui destinada, seguramente por algún comité de expertos, guardianes de la esquizofrenia del racionalismo científico, que concluyó prudentemente, luego de arduas deliberaciones e infaltantes fórmulas, que mi clasificación dentro de la variedad de los psicrófilos requería un ambiente acorde para la contención de un no desarrollo posterior. Sin apuro, o lo que es mejor decir, acorde al ritmo de esta fuerza impuesta que me contiene y desplaza, organizo los acontecimientos de acuerdo como recuerdo anteriormente, en este intento de encontrar las implicancias de las situaciones vividas, la semiosis ilimitada, una forma de entrar y salir de universos yuxtapuestos, producto de la observación de fenómenos que exceden el framing, el encuadre, un camino temerario, que se recorre en soledad, que conduce a la quietud con el pasar de los días y al silencio, consecuencia indefectible del entumecimiento de mi lengua. Es tan difícil encontrar las palabras para describir lo que pasa por mi mente, por nuestra mente. Es tan incomprensible, incompatible con la velocidad de nuestro aparato fonador en movimiento. El goce del intelecto desatado a su voracidad, libre de convenciones, lleno de arbitrariedades subjetivas imposibles de transmitir y que conducen a un encierro inevitable, una mente que se erige con apariencia triunfante, extendiendo sus dominios hacia horizontes inimaginables del conocimiento, dentro de una carne que, aunque putrefacta por la sobreexposición a la atmósfera de las urbes terrestres, funciona como una institución carcelaria, como un psiquiátrico poniendo chaleco de fuerza a los pensamientos que se desvían de las estructuras que nos constituyen. Soy víctima de la trampa de Peirce. Muchas gracias. Gracias, Sof. Ya terminando este crudo, es horario de almorzar, así que para que aquella puerta se pueda abrir y salga Ernesto, esta puerta se pueda abrir y salga tu hija de pelo azul, y nada, puedan comer. Un crudo con muchos alfileres, que espero algunos los pinchen en algunos lugares, que vaya a ser cuáles son. Muchas gracias, hasta luego.